Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu finalmente se casaron. Pero lo que parecía ser el comienzo de un cuento de hadas, se convirtió rápidamente en una tormenta emocional. ¿Qué pasó realmente entre ellos tras la boda? ¿Cómo una noche tan especial terminó en lágrimas y discusiones? La boda de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu fue uno de los eventos más esperados del año. Con una ceremonia íntima pero elegante, llena de rostros conocidos del mundo del espectáculo, todo parecía indicar que ambos estaban viviendo el momento más feliz de sus vidas. Las redes sociales estallaron con fotos y mensajes de felicitación. Los fans estaban emocionados al ver a la pareja que conocieron y amaron en la pantalla grande, ahora unida también en la vida real. Sin embargo, todo cambió horas después de que regresaran a su nuevo hogar como recién casados. Según fuentes cercanas a la pareja, una discusión inesperada estalló entre ellos, y el motivo principal fueron las tensiones familiares que habían estado acumulándose silenciosamente durante la organización de la boda. Esla, visiblemente afectada, habría dicho entre lágrimas: Halil, no puedo creer que en nuestra primera noche como esposos estemos discutiendo por esto. Yo solo quería paz y felicidad. Pero Halil, con un tono más serio, respondió: no puedes ignorar a mi familia, Esla. No después de todo lo que hicieron por nosotros. Lo que inicialmente fue una conversación acalorada se convirtió en un enfrentamiento emocional. La madre de Halil no estuvo de acuerdo con algunos aspectos de la boda, especialmente con la lista de invitados que Esla había preparado. Aunque al principio Halil intentó mantenerse neutral, después de la boda, expresó su malestar acumulado, lo que sorprendió a Esla profundamente. Tu madre me hizo sentir como una extraña en mi propia boda, dijo Esla con la voz entrecortada. A lo que Halil respondió fríamente: ella solo quería lo mejor para nosotros. Tú fuiste demasiado sensible. Estas palabras, lejos de calmar la situación, encendieron aún más la chispa del conflicto. Amigos cercanos de la pareja afirman que Esla no pudo contener las lágrimas durante gran parte de la noche. Halil, por su parte, se encerró en una habitación, evitando continuar la conversación. Esta actitud fue interpretada por muchos como una falta de madurez emocional en un momento clave para ambos. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era tenso. Ninguno de los dos había dormido bien. Esla, con los ojos hinchados por el llanto, preparó café en silencio. Halil bajó las escaleras sin decir una palabra. El sonido de las tazas sobre el mármol fue lo único que rompía el silencio espeso entre ellos. No puedo seguir así, murmuró Esla finalmente, sin mirarlo. Halil la observó en silencio, notando cómo temblaban sus manos. Esa misma tarde, los rumores comenzaron a circular. Un miembro del equipo de organización de la boda filtró que había habido una pelea la noche de la ceremonia. Los medios del corazón no tardaron en hacerse eco de la noticia. Crisis matrimonial en su primera noche, titulaban los portales de noticias de celebridades. Los fans, confundidos y preocupados, comenzaron a llenar las redes con mensajes, algunos mostrando apoyo, otros criticando duramente a ambos. Ante la presión mediática, Halil publicó una historia en Instagram, una foto en blanco y negro de sus anillos entrelazados, con un mensaje críptico: a veces el amor también necesita espacio. La ambigüedad del mensaje solo avivó las especulaciones. ¿Estaban separados? ¿Era una pausa? Esla, por su parte, optó por el silencio. Sus redes quedaron en pausa durante varios días. Fue su amiga cercana, la actriz Defne YLDZ, quien rompió el hielo, publicando una foto antigua de ambas con la frase: siempre juntas, en las buenas y en las difíciles. Los comentarios se dispararon, apoyando a Esla tras la ruptura, preguntaban los seguidores. Mientras tanto, Halil fue visto solo, saliendo del gimnasio, con expresión seria y sin responder preguntas de los reporteros. Su equipo de representación se negó a hacer declaraciones.
Una semana después, Esla rompió el silencio con una entrevista exclusiva para una revista de moda. Vestida de blanco, pero sin su anillo de casada, habló con serenidad: el amor es real, pero también lo son los desafíos. Nadie nos prepara para lo que viene después del sí, acepto. No quiero ser parte de un espectáculo mediático, pero merezco mi verdad. Las palabras resonaron fuerte. Los fans se dividieron. Algunos culpaban a Halil por no saber defender a su esposa frente a su familia, otros decían que Esla debía ser más comprensiva con las raíces tradicionales de su esposo. En medio de la tormenta, la producción de la nueva serie que ambos iban a protagonizar juntos decidió posponer indefinidamente el proyecto. Por motivos personales de los actores principales, fue la única explicación oficial. Los rumores sobre una posible cancelación permanente comenzaron a correr. Mes y medio después, los dos fueron vistos asistiendo al cumpleaños de un amigo en común. Aunque llegaron por separado y no posaron juntos para las cámaras, varios testigos afirmaron haberlos visto conversar durante varios minutos en el jardín del evento. Según una fuente anónima, Esla le habría dicho a Halil: tal vez no sea el final, pero ahora necesito sanar. A lo que él respondió: yo también. Pero no quiero rendirme. Este breve encuentro renovó las esperanzas de los fans, que comenzaron a compartir videos de ellos en escenas pasadas de sus telenovelas, con hashtags como #Alsil Forever y #Nuestro amor merece otra oportunidad. A pesar de la esperanza del público, internamente ambos decidieron tomar caminos separados por un tiempo. Esla viajó a Italia con su hermana menor, buscando reconectar con su esencia lejos del foco mediático. En sus publicaciones se la veía serena, admirando el atardecer sobre el Arno, leyendo en cafeterías antiguas, y sonriendo, aunque sus ojos seguían reflejando cierta tristeza. Halil, por su parte, se sumergió en el trabajo. Comenzó a grabar un nuevo proyecto dramático en Anatolia, donde se reportó que estaba enfocado y disciplinado, pero más reservado de lo habitual. Algunos colegas del set dijeron que en los descansos miraba fotos antiguas en su móvil, y que todavía llevaba el anillo en una cadena colgada al cuello. Finalmente, 3 meses después de la boda, ambos compartieron un comunicado conjunto en sus redes. Nos casamos con amor y seguimos teniéndonos respeto. A veces el amor no basta, pero eso no lo hace menos real. Pedimos comprensión y privacidad mientras definimos nuestros caminos individuales. La noticia fue recibida con tristeza pero también con apoyo. La madurez de su comunicado tocó a muchos, que agradecieron la honestidad. Aunque la historia de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu no tuvo el final feliz que muchos esperaban, demostró que incluso las parejas más queridas por el público son humanas, con emociones reales, conflictos profundos y decisiones difíciles. Pero, ¿es este realmente el fin? Algunos creen que su historia aún no ha terminado. Otros, que simplemente fue una etapa de aprendizaje para ambos. Lo único cierto es que el amor, cuando es verdadero, no desaparece, a veces solo se transforma. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes de esta inesperada pelea? ¿Creen que Halil actuó con frialdad o que Esla exageró la situación? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. Y no olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video para que podamos seguir trayéndoles las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.